Hola, mi nombre es Laura Sobral y les doy la bienvenida al podcast de Fundarredes, Hablemos de. Hablemos de. En el día de hoy vamos a conversar sobre Alcabalas, una nueva empresa para la extorsión en Venezuela. Sin embargo, aunque decimos una nueva empresa para la extorsión, el tema de las alcabalas es bastante conocido en Venezuela desde hace muchos años. Siempre ha sido como muy jocoso hablar de alcabalas, porque hablamos de esta palabra también que hemos implementado los venezolanos que se refiere al matraqueo. Para abordar este tema me acompañan en el día de hoy Clara Ramírez, Angélica Huérfano, Javier Tarazona y María de los Ángeles Bustamante. Vamos a conversar entonces sobre este tema que hemos denunciado recientemente, y es que la alcabala ha proliferado en los últimos meses debido a la pandemia por el COVID-19 y las restricciones que ella ha implicado para los ciudadanos venezolanos, y ha sido utilizada como una herramienta de control social que se han convertido no solo en eso, sino también un lugar, un espacio donde los funcionarios policiales y militares se aprovechan de los ciudadanos que deben salir a trabajar, a cumplir con algunas diligencias personales, a adquirir sus medicamentos, sus medicinas, su comida, y pues se consiguen con estos obstáculos en la vía en los que deben dejar muchas veces lo poco que cargan encima. Así es que, bueno, sin más presentación, comencemos a abordar este tema desde la profundidad que ustedes en la investigación que han adelantado le han dado y desde las denuncias que hemos presentado en los últimos días. Bueno, yo creo que las alcabalas son inicialmente la expresión de un estado delincuente, de la no separación de los poderes en el país, lo cual promueve la arbitrariedad, la anarquía, la pérdida de la autoridad de quien por derecho debería ejercerla. Y entonces se va configurando la alcabala como un espacio propicio para la extorsión, y nosotros lo hemos calificado como una nueva empresa que se consolida en medio de la cuarentena, cuando se habla de la radicalización de la movilidad o cuando se habla de la flexibilidad de la movilidad. La verdad es que las alcabalas dan mucho para contar y para relatar. Hay funcionarios que han podido hacer riquezas administrando una alcabala, y esta facilitación de los puntos de control de extorsión son el resultado también de una desprofesionalización del estamento militar y policial. Son en una carrera de militarización de la sociedad venezolana, y eso ha generado entonces que las alcabalas pues sean hoy un punto normal en la convivencia ciudadana. Sin lugar a dudas. Aparte que este es un tema de todos los que nosotros constantemente denunciamos desde Fundarredes, en el que sí hemos visto las denuncias, incluso públicamente todo el mundo, no hay día en que desde que arrancó la pandemia, incluso que, como lo mencionaba Javier, ha sido la excusa para la instalación y proliferación de este tipo de alcabalas, basándose obviamente en este decreto de estado de alarma, este estado de excepción en el cual se restringía la movilidad como una medida de prevención para evitar que la pandemia por COVID-19 siguiera propagándose en todo el territorio nacional. Sin embargo, hoy, un año después de que se haya emitido este decreto, vemos cómo es diferente el manejo de las alcabalas, que está por demás decirlo, son absolutamente ilegales para que estén allí. Vemos que no se cumplen los requerimientos ni disposiciones para que estén obstaculizando el tráfico, porque eso es lo que hacen realmente, pero hemos visto cómo nosotros mismos como ciudadanos, no aquí hablando como representantes de Fundarredes ni como defensores de derechos humanos que constantemente documentamos las denuncias de las víctimas, es que nosotros hemos sido víctimas de cómo no podemos salir ni movilizarnos libremente por la ciudad cuando cada 100 metros vemos una alcabala. Incluso recientemente en las denuncias que hicimos lo tomamos de unos testimonios que hemos documentado, donde denunciábamos que de Táchira a Caracas había más de 96 alcabalas. ¿Y qué justificativo tiene esto? Años atrás, cuando íbamos nosotros en carro, en autobús a Caracas, ¿cuántas alcabalas realmente había? ¿Cuántos puntos de control encontrábamos?
eran los puntos de control muy marcados y los que todos sabíamos. Ya no sabemos ni siquiera de dónde nos va a salir un funcionario de cualquier cuerpo de seguridad, e incluso grupos armados irregulares, miembros de grupos armados irregulares que ahora manejan las carreteras venezolanas a su antojo, precisamente por extorsionar. Y pues aquí agregando un poco a lo que tú decías, Clara, el estado de excepción pues es una medida meramente extraordinaria y se ha convertido en lo ordinario en nuestro país. Se ha vulnerado en lo absoluto el derecho al libre tránsito. Incluso los funcionarios policiales han normalizado vulnerar los derechos humanos acatando una orden que es totalmente contraria a la ley. El ministro de Tránsito y Transporte Terrestre a inicios de este año indicó que se limitaba el derecho al libre tránsito hacia el estado Táchira y no hay un acto administrativo que convalide esta actuación. Sin embargo, los funcionarios policiales han hecho de las suyas, cobran cantidades de medidas, incluso conforme a testimonios que nosotros como Fundarred hemos recibido. Un productor de cualquier servicio, de cualquier producto, como por ejemplo queso, en mercancía. Y eso, por lo menos lo que vemos en las redes sociales, es a nivel por lo menos local. En San Cristóbal, ¿cuántas veces no abrimos el Twitter y vemos que periodistas, que comerciantes están denunciando esta alcabala 5 metros más allá, otra alcabala? Pero es lamentable que también hemos visto y hemos recogido testimonios de los migrantes que han tenido también que atravesar estas alcabalas, los puntos de control que son ilegales y que han sido víctimas incluso de extorsión sexual, donde si no tienes nada para darme, si no tienes $5, $10 para darme, ¿cómo vamos a arreglarlo? ¿Qué tienes para darme? Obviamente gente que sale en condiciones paupérrimas, que no tiene absolutamente nada y que le piden a cambio a las mujeres. Sí, y es que además del control social, toda esta proliferación de alcabalas evidencia la emergencia humanitaria compleja de la que no se escapan los funcionarios policiales y militares, porque la verdad es que aunque ellos no protesten como muchos otros gremios, el sueldo que perciben tampoco les alcanza ni para cubrir medicinas, ni para cubrir alimentos. Entonces ellos, en vez de denunciar o visibilizar esta situación, tal vez le toman como la medida fácil instalar una alcabala y extorsionar a la gente para cubrir sus necesidades, sabiendo que no se escapan de la realidad que vive en el país. Y hay más de 90 alcabalas en todo el estado Táchira, pero ¿por qué los funcionarios policiales no aparecen cuando realmente un ciudadano presenta alguna queja y necesita de la protección que le debe brindar? O sea, ¿cuál es entonces el objetivo de que estén tantas alcabalas en el territorio si no van a prestar el servicio que deben prestar realmente? Sí, bien como lo decíamos cuando se presentó la curva de la violencia, que desde que inició la pandemia hay 30 semanas en las cuales se declaró restricción y en esas semanas fue donde hubo más violencia, es decir, los funcionarios policiales no cumplen con su función de brindarle la seguridad ciudadana que la Constitución les obliga. Sí, ese ha sido su argumento para la proliferación de alcabalas. Las semanas radicales y las semanas flexibles. Como la alcabala es un instrumento no solo de financiamiento y de cubrir las necesidades de los funcionarios, porque también todos esos productos que quitan, que mencionaba María, son para cubrir la manutención o la alimentación de los funcionarios que están destacados en un punto determinado, pero también como la alcabala se ha prestado como para demostrar el poderío autoritario que tienen ciertos funcionarios del Estado venezolano. Y veíamos entonces hace unas semanas en las redes sociales como unos hombres vestidos de civil con armas largas pararon el tráfico en Caracas, y pasa entonces lo que mencionaba Javier al principio, que es que no infunden autoridad, sino que la gente tiene miedo. Ya te consigues con un funcionario que está en bermudas y con un fusil atravesado en el pecho y no sabes por ningún lado que es un funcionario, no sabes qué te va a hacer y ya la gente no les tiene respeto, sino que les tiene miedo. El funcionario militar, policial, dejó de infundir respeto hace mucho tiempo para convertirse en un instrumento de temor sobre los ciudadanos que no se sienten protegidos, sino que cuando los ven se sienten vulnerados. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué voy a tener que dejarle a él para que me permita ejercer sencillamente un derecho como transitar, pasar una calle? Incluso acá en el Táchira, que vemos que cierran 4 canales y dejan uno solo abierto solamente para convertirlo en un embudo. ¿Cuánta arbitrariedad junta
hay en cada punto de control que se instala en todo el territorio. Y lo que buscan es habituarnos, o sea, que nos acostumbremos a que, una alcabala, cuando sabemos que ahí no corresponde que vaya una alcabala, a que no hay motivos suficientes para que allí haya una alcabala. Entonces lo que buscan obviamente es habituarnos. Sí, el autoritarismo se puede ver reflejado y dibujado en cada punto de control, puesto policial o alcabala que promueve la sumisión en la población, que promueve la intimidación en el ciudadano. Hay un adagio popular que en cada alcabala molestan por todo, por nada y por si acaso. Incluso se ha hecho en los últimos días virales algunos discursos humoristas donde se plantea que me van a multar por tener todo el día. Un poco, no hay excusa perfecta, cualquiera puede ser una excusa para extraerle al ciudadano dinero para mantener, como lo decía Angélica, lo que el propio Estado no mantiene, a un cuerpo policial desarmado, desprofesionalizado, sin autoridad, sin legitimidad, pero además incluso con llamamientos por parte de Naciones Unidas, como es el caso de la FAES, donde debe ser disuelto. La FAES, un organismo policial, entre comillas, que se ha convertido en un cuerpo de exterminio, donde la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos le ha exigido al Estado venezolano su disolución, y su disolución por criminales, su disolución por actuar de manera perversa en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la autoridad policial mediante el Estado. Es importantísimo destacar sobre la alcabala que se configuró como empresa. Y yo quiero decirles que en el caso específico donde Fundarredes tiene presencia mayoritaria, que es en estados fronterizos, un funcionario policial o militar paga para que lo coloquen en un puesto fronterizo. Un funcionario, un sargento de la guardia que tiene un salario de 5.400.000 bolívares, que no terminan llegando a $3, no son $3, vive con una opulencia que jamás se le daría el salario que como funcionario percibe del Estado venezolano. Todo lo que compra, todo lo que adquiere, solo es posible desde la extorsión. Solo es posible desde la actividad de peaje que le aplican a cada ciudadano en las alcabalas fronterizas. Es esa una de las razones a la que nos lleva a nosotros a levantar la voz, sin duda alguna, y a invitar a la población. Graba a ese funcionario que te pretende extorsionar. Graba esa alcabala ilegal. Expongan a esos funcionarios. Incluso, a veces no son ni funcionarios. Se han visto casos donde son ampones que visten uniformes camuflajeados haciéndose pasar por funcionarios policiales para terminar finalmente delinquiendo contra la población civil. Pero como son tantas las alcabalas, pues cualquiera puede ser engañado simple y llanamente por tener un cono y portar un uniforme, sin chapa, sin nombre, sin identificación, porque esa, digamos, es la forma de actuación irregular por parte de estos grupos. Son instrumentos de promoción de los antivalores y la corrupción, ¿no? Como el funcionario se volvió un corrupto por naturaleza y entonces está prácticamente preparado para ofrecerle un abanico de posibilidades al ciudadano que retiene para que le deje algo. Y dentro de tantos anecdotarios que hemos tenido y tantos testimonios que hemos recogido luego de poder documentar y denunciar el tema de las alcabalas en el país, hay una historia de una alcabala en San Cristóbal donde los funcionarios detienen a las personas y cuando le consiguen, tiene vencido el certificado médico, yo se lo vendo, le dice el funcionario. No tiene licencia, yo se la vendo. Entonces no es solamente que te extorsionan cobrándote algo por dejarte pasar, sino que además trafican de manera ilegal con documentos que son formales, que debemos ir a sacar a determinadas instituciones y ellos comercializan con esos instrumentos. ¿Hasta qué punto incluso se prestan para ese tipo de situaciones ilegales que estamos viviendo en Venezuela? Y es que denuncias como esas, pero también ha habido denuncias en que los propietarios de los vehículos no tienen ningún papel fuera de regla, está todo vigente, está todo el día, el funcionario no tiene motivo alguno para retener el vehículo y lo que le dicen es, permítame su teléfono celular, yo voy a revisarle su teléfono celular, tengo que revisarle sus
chats de grupo, porque es que usted puede estar cometiendo un crimen de odio, porque yo tengo que leer qué es lo que usted está diciendo. Y es una manera también de generar ese miedo en la gente, en decirle, en que la gente sienta miedo como que tengo que entregarle mi teléfono, o sea, de que no, ¿qué quiere? Yo me voy. Y hay que alertar, Clara, hay que alertar Y allá es donde voy. ¿Cuál a es la población finalidad? para que la población no sea frágil, sumisa y entonces termine entregando el teléfono y termine facilitando la extorsión. Porque, a ver, si bien es cierto, el sujeto que coloca una alcabala ilegal es un extorsionador, no es menos cierto que la población que se atreve a sacar del bolsillo algo para entregarle, pues facilita este tipo de modus operandi, este tipo de cultura. Macrocosmos, microcosmos. El gran corrupto, el que conduce el país, los que conducen la nación. Entonces yo que soy un pequeño funcionario, pues bueno, ¿qué me queda a mí también robar? Javier, un poco para ya cerrar, porque el tiempo se nos agota para este podcast, el tema de las alcabalas que han instalado grupos armados irregulares en territorios fronterizos. Mira, nosotros hemos contabilizado y presentamos una denuncia formal sobre más de 24 alcabalas ilegales entre el recorrido entre San Antonio del Táchira y Caracas. Estas alcabalas ilegales no son de cuerpos policiales y militares, son de grupos armados irregulares que a lo largo y ancho del territorio desarrollan una actividad de extorsión permanente a la ciudadanía que se desplaza y se moviliza en esta zona. Solo en el Táchira hay 90 alcabalas, digamos, operando en este tiempo de pandemia con el tema de la radicalización de la cuarentena o de la pandemia. En función de estas alcabalas ilegales, hemos notado que son acompañadas por los famosos poteros, que son representantes de los grupos armados irregulares. ¿Qué es un potero? El que se encarga de recoger el dinero de la extorsión y lo distribuye a los jefes, tanto a los cuerpos policiales, a los cuerpos militares, como a los grupos armados irregulares. Nosotros rechazamos desde Fundarredes que guerrilla colombiana o de origen colombiano como el ELN y la FARC hoy tengan colocadas alcabalas a lo largo y ancho del territorio venezolano extorsionando a la población. Pero no con la mirada complaciente del Estado venezolano, no, con el Estado venezolano, con las Fuerzas Armadas. No son ciegos ante este tipo de actividades, no, es configurada conjunta este tipo de operaciones irregulares. Bueno, sin duda que seguiremos avanzando en nuestras investigaciones, en la documentación y en la recabación de testimonios para seguir sustentando nuestras denuncias sobre lo que está ocurriendo con las alcabalas en todo el territorio nacional. Y creo que hay que invitar a la población. Sí. Mira, invitar al mototaxista que tiene que pagarle todos los días a un funcionario para que le deje trabajar, al taxista, al transporte público, al trabajador de carga pesada, al trabajador de enseres, de comida, de distintos productos, que se niegue a la extorsión, que grabe a los funcionarios, que los exponga, que nos contacten en Fundarredes, que estamos dispuestos a acompañar su denuncia, que estamos dispuestos a hacer visible su situación y a rechazar la violación sistemática de derechos humanos. Sin lugar a dudas. Y aparte que en Venezuela hace años acabaron con los peajes informáticos. Así que si usted se dirige al centro del país o a algún otro estado, usted no está en la obligación de cancelarle ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 dólares a ningún funcionario porque lo deje transitar dentro del territorio nacional. Los invitamos a consultar este y otros materiales audiovisuales en nuestro canal de YouTube ONG Fundarredes, pero también recuerden que nos pueden conseguir con estos podcasts y con otros materiales de audio en distintas plataformas digitales, aplicaciones de audio específicamente que pueden tener en su teléfono celular, escuchar en diferido, descargar y mantenerlas allí para que cuando estén en alguna labor, en alguna otra tarea, puedan ir escuchando y conociendo más detalladamente los temas de investigación de Fundarredes. Los invitamos entonces también a consultar nuestra página web www.fundarredes.org y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales @fundarredes- en Twitter e Instagram. Contáctenos, háganos llegar sus denuncias que nosotros les ofrecemos asesoría y acompañamiento. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad en el podcast de Fundarredes. Hablemos de